Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y les doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Y antes de que comencemos me gustaría hacerles un pequeño recuento de la situación, porque si no estaban al tanto del podcast o recién se están uniendo, déjenme decirles que habíamos tenido retrasos bastante significativos. Ya teníamos fechas establecidas para algunos episodios, para algunas festividades en las cuales íbamos a hacer capítulos especiales para esas fechas, pero por el hecho de que ya nos atrasamos muchísimo y me quedé con las ganas de poder estrenar esos episodios, en esta ocasión vamos a retomar un poco las festividades antiguas. A final de cuentas que en estas épocas no se festeja nada relevante y quiero hacerles saber que este episodio realmente debía de comenzar la época de abril y la única festividad que tenemos en esas épocas es a finales, que es el 30 de abril, refiriéndonos a los niños. Así que espero que disfruten este episodio o los episodios que vamos a estar estrenando en los próximos días, porque todo va a ir englobado en un mini especial, pero hasta aquí los voy a dejar para que entremos de lleno con la información, porque esta ocasión vamos a hablar de una de las sectas más importantes de los Estados Unidos y que a pesar de que la historia no esté tan cargada de violencia como en otras sectas que hemos analizado anteriormente, cabe decir que las consecuencias y las repercusiones que ha tenido esta organización todavía siguen cobrando factura hoy en día. Las cosas que hicieron, la manera en cómo trataron a sus adeptos fue tan brutal que el caso sigue sin esclarecerse del todo y se sigue persiguiendo a algunos de los responsables. Pero bueno, sin decirles más, el día de hoy vamos a analizar el caso de David Berg y los niños de Dios, o mejor conocidos en inglés como Children of God. Pero bueno, antes de que comencemos les recuerdo rápidamente que pueden ir a seguirnos en todos nuestros canales como YouTube, en nuestras plataformas como Spotify, Google Podcasts, iVoox, Amazon Music. Ahí van a poder encontrar el podcast disponible y si activan las notificaciones les van a estar avisando cada vez que se suba un nuevo episodio para que estén al corriente con los episodios que estamos analizando en el programa, porque de cierta manera en algunos otros temas en el futuro vamos a retomar algunos temas del pasado. Entonces si quieren tener todos los detalles completos, pues mejor que escuchen todos los episodios, y si quieren escucharlos por supuesto desde la primera temporada, pues ya los pueden encontrar en YouTube. Y bueno, si ya están de paso, pues por favor suscríbanse, que eso nos ayudaría muchísimo a seguir llegando a más escuchas y que siga creciendo este proyecto. Pero bueno, ahora sí es momento de que comencemos con el capítulo 130 de Caballeros del Albedrío. Y bueno, espero que estén bastante preparados porque en esta ocasión, como les mencioné hace un rato, vamos a hacer un mini especial para conmemorar las fechas del 30 de abril o el Día del Niño, dándole este toque misterioso y de horror necesario para que recuerden su infancia y se den cuenta de lo afortunados que fueron en comparación de todos los niños implicados en este especial. Así que para comenzar a subir el nivel de horror, lo mejor es que conozcamos al líder de esta secta, que lleva por nombre David Branch Berg, nacido el 18 de febrero de 1919 en Oakland, California. Era el hijo menor de 3 del matrimonio de Helmar Emanuel Berg y Virginia Lee Brandt, que eran evangelistas de hueso colorado, ya que la tradición religiosa se había heredado de sus abuelos, en especial del abuelo materno John Lincoln Brandt, que era un ministro, autor y conferencista de los Discípulos de Cristo de Muskogee de Oklahoma, que poco a poco se iría desarrollando hasta transformarse en la iglesia protestante cristiana de los Discípulos de Dios.
Es lógico pensar que la herencia religiosa había sido heredada por la familia, pero curiosamente, Virginia había sido una chica diferente durante su juventud. Cuando todavía asistía a la universidad, se había declarado totalmente atea, hasta que tuvo un accidente cayéndose de un caballo que le lastimó la espalda y puso en duda si podría volver a caminar, ya que había quedado postrada en cama durante 5 años, hasta que un día sanó por arte de magia, o es así como lo cuenta la familia. Creyendo que se trataba de un milagro, llamaron a su pastor de la parroquia, que se puso a rezar con Virginia y desde entonces se entregó por completo a la fe, y transformándose por supuesto en una religiosa muy devota, ya que se había convertido en una gran predicadora y hasta evangelizadora. De hecho, era de estas personas que se unía a este tipo de excursiones en las que van a otros pueblos a tratar de conseguir nuevos adeptos, ya que tienen gran conocimiento en la Biblia y pueden manejarlos mucho más fácil. O eso es lo que dice. Desde entonces, toda la familia Brandt quedó en la mira de la congregación protestante, ya que comenzaron a esparcir el rumor de que su hija había sanado milagrosamente. Estas ideas no congeniaban con las doctrinas de los discípulos de Dios y decidieron expulsarlos en 1919, justo en el mismo tiempo en el que nacía David. De inmediato consiguieron una nueva congregación nombrada la Alianza Cristiana Misionaria, aunque en un futuro una de las hijas futuras de David Berg declaró que esta historia era falsa. La familia la había inventado con el fin de que los cristianos de su parroquia la comenzaran a tratar con más respeto y admiración. Ya con este megalavado de cerebro, David comenzó a desarrollarse en este ambiente religioso y conservador, que gustaba de acompañar a sus padres, que eran misioneros y realizaban viajes por diferentes partes del planeta con el fin de compartir la palabra del Señor, hasta que tuvo 5 años y decidieron establecerse en Miami, donde consiguieron un empleo en algunas iglesias y se mantenían de los donativos de los religiosos, que no les alcanzaban para mucho, pero al menos podían seguir sobreviviendo. Esta situación comenzó a moldear a David, que a pesar de no tener mucho, sabía que todo lo estaban haciendo por un bien mayor, o eso era lo que le decían, y fue al mismo tiempo que su sexualidad comenzó a desarrollarse más de lo habitual, ya que se masturbaba todos los días y constantemente, acción por la que pagó las consecuencias cuando en una ocasión fue encontrado por su madre Virginia. Rápidamente fue a la cocina por un cuchillo mientras reunía a toda la familia para observar a David, mientras le ordenaba que dejara de tocarse o le iba a cortar el nepe. En esa ocasión se detuvo, pero no evitaría que continuaría realizando esta práctica, ya que años después fue descubierto de nueva cuenta por su madre, pero en esta ocasión, en vez de ir por el cuchillo, trajo a su padre Hambler y obligó a David a terminar de masturbarse frente a ellos. Y de hecho, hablando un poquito de psicología, estuve leyendo ya unos documentos en los que se dice que esto es como romper los límites familiares entre la sexualidad. Siempre debe de existir un límite con los hijos, sí se les debe de hablar de qué es la sexualidad, cómo es, todo eso, pero no rebasar ese límite. Y saben perfectamente a lo que me refiero. Pero fue para 1938 que David comenzó a trabajar para su propia madre como chofer, con el fin de llevarla de iglesia en iglesia y poder compartir su religión. Fue en una de estas ocasiones en las que el viaje los llevó muy lejos y decidieron quedarse en un pequeño cuarto con una sola cama. David recuerda que esa noche hacía mucho frío y en algún punto de la noche su madre quiso abrazarlo, pero David declara en una carta que se había sentido excitado por tener cerca a su madre. Su cuerpo estaba junto al de él y no había podido evitar tener una erección. Recuerda que si no hubiera estado tan apegado a la religión, hubiera intentado dar el siguiente paso con su madre, o sea, caer en el incesto. Tomando en cuenta todo lo que va a pasar en el futuro, ya para sus 20 años ya tenía estas ideas incestuosas bien metidas en la cabeza, así que tómenlo en cuenta, ya que fue hasta 1941 que David decidió seguir su propio camino y optó por convertirse en un ministro religioso que sería asignado en una parroquia, en donde conoce a su primera esposa de nombre Jane Miller, y que al paso de 2 años de relación, la pareja fue trasladada a Arizona, a una nueva parroquia, en donde también fueron expulsados, ya que se tenían unos supuestos escándalos sexuales en contra de ellos, a pesar de que ya tenían 2 hijos.
Sin embargo, nunca se supo exactamente el motivo de su traslado, pero la mayoría de testimonios apunta a eso. Aún así, el castigo ya estaba dictaminado y debían de cambiar de domicilio, en donde conoce a Fred Jordan, que le ofrece un empleo como su asistente, ya que necesitaba toda la ayuda para fundar la Academia Americana del Alma, que sería una escuela misionera y que tardó en levantarse aproximadamente unos 15 años. Al finalizar la obra, David decidió tomar otro rumbo y en 1966 decide mudarse con toda su familia, a pesar de que tenía más de 50 años para ese momento. Aunque volvió a ver a todos, Virginia había estado en un viaje y no se habían podido encontrar hasta 1968 en California. En ese tiempo, su madre había aprovechado el declive de la época hippie para intentar reclutar más jóvenes que no tenían un rumbo aparente, ya que la mayoría se la pasaba drogándose en la calle y no tenían un trabajo o algo estable. Era la oportunidad perfecta, por supuesto, para que cualquier religioso se acercara con un par de sándwiches y mientras comían aprovechara para platicarles de la palabra de Dios, hasta que en 1969 Virginia falleció repentinamente, aplicando todo el conocimiento adquirido de su madre, y con 50 años comienza a acercarse a los miembros del grupo hippie y a crear su propia congregación, que comenzó a ganar adeptos poco a poco. No es como en los otros casos, por ejemplo los nuwabianos o Heaven's Gate o cualquier otra secta que hayamos analizado. Sus adeptos subieron exponencialmente. Prácticamente en 2 o 3 años ya tenían más de 10,000 seguidores, hasta 100,000. Sin embargo, las técnicas de atracción que empezó a utilizar fue a través de sus hijos, que habían formado una banda cristiana nombrada como Sons of God o Hijos de Dios, mientras que David les conseguía espacios para que tocaran en eventos públicos, donde aprovechaba para acercarse a los hippies y vagabundos para darles sándwiches y hablarles de religión. Poco a poco los iba convenciendo hasta que decidía invitarlos a unirse a su grupo, donde todos vivían en armonía, o esa es la primera cara que les vendía, ya que todo lo que pasaba tras bambalinas en las comunas de David Berg era realmente espantoso. Y aunque pareciera un discurso realmente sencillo, lo que David trataba de hacer era tratar de añadirle un poco más a este discurso religioso con un poco de crítica antisistema, ya que un año antes de esto había tenido la oportunidad de escribir un artículo para un periódico de California, en donde hablaba del mal gobierno, la educación y la familia, que lo hizo empatizar con los jóvenes hippies de la época. Y si son seguidores del podcast, se darán cuenta que esta es la típica cortina que utilizan todas las religiones, sectas y cultos. Te hacen ver que todo va a mejorar en tu vida si te unes a ellos. Pero cuando estás adentro, las cosas son muy distintas. La libertad, armonía y paz que se te prometen son solo una ilusión que solo te obliga a someterse a sus reglas. Y lo mismo sucedió con David, que prohibió a los miembros de mantener relaciones sexuales entre ellos si no había un matrimonio de por medio. Aunque la idea chocaba directamente con la liberación sexual de los hippies, muchos decidieron ceder, ya que al menos David les estaba dando un lugar para poder vivir, y antes de eso vivían en la calle, dando comienzo, por supuesto, al control mental sobre ellos, o el poder que tenía sobre ellos. Acompañado de esta prohibición, en el año de 1969 comenzó a lanzar predicciones apocalípticas, en donde un enorme terremoto destruiría a toda California, y aunque pueda sonar posible esta situación, realmente no es por un acto religioso, sino por la ya conocida y famosa falla de San Andrés. Pero aún así, para la época, esta revelación fue impactante, y fue el momento en el que pudo obtener el control total de sus adeptos, que por lo general eran jóvenes que recién cumplían sus 20s o estaban en el camino a los 30s, y para poder obtener la salvación debían de difundir el mensaje a lo largo de todo Estados Unidos, pero debían de dejar una base de operaciones fija en el estado, ya que los seguidores habían estado incrementando en la zona y no podían dejarlos desamparados. El siguiente paso era que David formara una caravana de 50 personas para desplazarse al estado de Arizona
y comenzar a esparcir su mensaje y crear nuevas comunas. Tiempo después, declaró que su grupo era muy similar a los jesuitas de los que se hablaba en la Biblia y que habían estado vagando por el desierto. Esta técnica funcionó muy bien, ya que como en otras sectas, David ordenó a sus seguidores más guapas en predicar el mensaje, con el fin de atraer la atención de los jóvenes, a los cuales convencían de entregar cooperaciones para seguir compartiendo el mensaje, o aquellos que lograban de convencer totalmente eran obligados a compartir sus propiedades y riquezas con el grupo. Fue durante este proceso que David conoce a una mujer de nombre Karen Serby, que terminaría casándose con él tiempo después, y la secta comenzaría a nombrar como Mamá María. Y aunque se estén preguntando qué pasó con su primer matrimonio con Jay Miller, déjenme decirles que aquí hay chismecito, porque fue Jane la que reclutó a Karen y había ayudado a escapar de su casa para que se uniera a la comuna. Pero en cuanto comenzó a sentir una atracción por David y viceversa, David habló con Jane y le dijo que lo que habían tenido entre ellos dos había sido bueno, pero lo que había con Karen era diferente, pero no quería perderlas a ambas. Así que con el poder suficiente de su organización, debían de empezar a vivir en la poligamia, basándose en diversos aspectos bíblicos. Una vez que el grupo rebasó a los 100 seguidores, David decidió que era momento de partir del lugar y asentarse en las montañas altas de Quebec, donde comenzó a despersonificarse y se autodenominó como Moisés, o para sus compas como Mo. Y ya sin más ideas de qué podría hacer con el grupo, y antes de que los seguidores comenzaran a aburrirse de él, empezó a lanzar predicciones apocalípticas, dejando en claro que él era la única salvación, ya que Dios le había otorgado el poder de juntar a los famosos 144,000 borregos que podrían ir a disfrutar del paraíso, o sea, prácticamente todos sus seguidores, que estuvieran dispuestos a firmar un contrato en el cual el seguidor se comprometía legalmente a entregar hasta el último centavo de sus pertenencias que tuviera a la organización. Y si todos los miembros aceptaban firmar el contrato, eran trasladados a Thorn, en Texas, en donde serían rebautizados y les cambiarían sus nombres a algo más bíblico, y serían asignados a un grupo de 12 en el que se dividían las tareas dentro de la comuna. Unos se encargaban de cultivar, limpiar, construir y mantener el lugar en pie, mientras que otros se encargaban de ir predicando su religión y atrapando a más miembros para que entregaran sus pertenencias. Lo mejor de lo mejor se lo entregaban a David y a sus esposas, que podían disfrutar de una buena comida y lujos, mientras que los demás miembros eran matados de hambre en la comuna y se veían obligados a comer de las sobras, de la basura o comida para ganado, que era lo único que se compraba para seguir manteniendo a la comuna y los lujos de David. Y si esto ya les suena fuerte, déjenme decirles que el estado de vida de los adeptos no era el mejor. Dentro de las comunas, cada grupo debía de dividirse en parejas, la cual debía de estar cerca de ti todo el tiempo, incluso hasta cuando iban al baño, al cual también se les limitaba el uso del papel higiénico a tan solo 2 cuadritos al día, lo cual suena totalmente imposible si me piden mi opinión. Además de que todo el tiempo debían de estar estudiando los versos bíblicos, ya que como mínimo debían de aprenderse 300 versículos diarios y aplicando una técnica bastante similar a un culto anterior que hemos analizado que se llamaba Aum Shinrikyo, dirigido por Shoko Asahara, en donde si un adepto se llegaba a rebelar o desobedecía las órdenes del líder, era castigado enviándolo a una pequeña celda o un pequeño cuartito en donde estaba lleno de bocinas y lo obligaban a escuchar las enseñanzas de la organización las 24 horas del día, hasta poder someterlo mentalmente y que pudiera estar al servicio de las órdenes o de lo que quisieran. Era un condicionamiento con castigo. Entonces, esto lo hacía prácticamente David Berg, pero no solamente se castigaba a un sujeto, sino a toda la comuna que debía de escuchar las 24 horas a un hombre leer versículos de la Biblia. Por si fuera poco, a todos los miembros se les condicionaba en que no podían tener nada de pertenencia personal. Todo era comunal: la comida, los lugares para dormir
y la ropa, que por lo general no alcanzaba y tenían que confeccionar ellos mismos su propia ropa, a base de tela de saco, que en la mayoría de los casos era pintada de color negro y entregada a los predicadores, que debían de mostrarse serios, tristes y de luto por la muerte de Cristo. La cosa se empieza a poner bastante degenerada, ya que la mayoría de la comuna se debía de someter a sus reglas, con excepción de sus allegados, que podían disfrutar todos sin excepciones. Y esto incluía a David, que podía hacer de las suyas y nadie podía ponerle un alto. De hecho, se dice que las prácticas que empezaron a creer primero las experimentaba con sus allegados y poco a poco, como veía un resultado positivo o lo que él creía un resultado positivo, ya era compartido a la comuna en su totalidad, pero como una regla, o sea, era obligatorio que se tuviera que hacer. Obviamente ya no tenía un alto, tenía el poder por completo, y es por esto que, agárrense, empiezan a ver cosas fuertes aquí, porque empezó a mantener relaciones sexuales con su hijo y masturbaba a su hija de tan solo 9 años cada que la llevaba a dormir. O sea, prácticamente lo hacía todos los días. Cabe decir que cuando se le cuestionaban este tipo de actos, decía basarse en fragmentos y enseñanzas que había adquirido del Viejo Testamento, en donde el incesto y las violaciones son bastante frecuentes. Después de comenzar con estas depravaciones, David creyó que sería sencillo pensar en una expansión internacional, acudiendo a México y a Israel. En este segundo país, afortunadamente se le logró rechazar, ya que su ideología era bastante retrógrada, e inmediatamente fue deportado. Ese mismo día se hospedaron en un hotel con su familia y sus 2 esposas, y comenzó a perder el control. Empezó a beber más de la cuenta, ya que a pesar de que siempre estaba ebrio, pues esa ocasión bebió más de lo normal, y comenzó con un experimento que nombró como sus famosas fiestas de compartimiento. Al inicio se limitó a pasearse solamente desnudo frente a sus 2 hijos y su hija, que estaban en compañía de sus parejas, sino que también comenzó a mirar cada vez que los encontraba teniendo relaciones sexuales. Poco después comenzó a participar con ellos, incluyendo a más gente, convirtiéndose en una orgía como aquellas que se realizaban en Sodoma y Gomorra. Lo más duro de este caso es que comenzó a utilizar a sus hijos como el medio para que las fiestas compartidas se llevaran a cabo, ya que debían de convencer a sus parejas de participar, ya que era la única forma en la que podrían subir de rango en la organización. O sea, prácticamente era como un chantaje sexual. Pero bueno, fue para 1971 que David comenzó a enviar propaganda masivamente a través del correo, compartiendo pasajes bíblicos y sus enseñanzas con el pueblo, a manera de que terminaran uniéndose a él. Entre ellos se promovían fotos de los líderes que estaban enmascarados y acostados con niños prácticamente desnudos, ya que creían que Dios predicaba el amor al prójimo y este no debía de limitarse al sexo. Los líderes de la comuna debían de iniciar sexualmente a los pequeños, y por más duro que les parezca esto, no se limitaban tampoco a la edad, ya que en algunos países en donde se pudieron descubrir algunas de las comunas que pertenecían a la organización de David Berg, se encontraron bebés recién nacidos. O sea, para que se den cuenta de la mente y la depravación que tienen estos sujetos al no ponerse este tipo de límites, ni siquiera con bebés. También promovían la llamada revolución sexual a través de un folleto caricaturesco de 2 personas se mostraban masturbándose frente a 2 niños, cosa que era totalmente normal. Y aunque parezca extraño, esta información yo la obtuve a través de una entrevista que está disponible en YouTube por si tienen ganas de verlo, que no creo, pero aún así pueden ir a checar la información. Es un programa de televisión producido por Telemundo de nombre Cara a Cara. Es un tipo de diálogos en confianza en donde una persona entrevista a una persona que está en incógnito para no revelar su identidad y platica pues las perversiones que se hacían en la secta y por supuesto la ideología que se tenían. Todas estas propagandas que les estoy describiendo se mostraron en el programa y ella las iba describiendo poco a poco. Y de hecho es perturbador el programa porque cuenta su experiencia personal
y destaca muchísimo lo perturbada que se siente y lo culpable al haber puesto en peligro y expuesto de esta manera a sus hijos, ya que ella sí llegó a practicar este tipo de ideologías con ellos. Entonces está bastante arrepentida a pesar de que ya se había alejado hace mucho de la secta, pero pues lo que hicieron pues ya estaba hecho, ya no se podía arreglar. De hecho les voy a estar poniendo un trocito de la entrevista para que la escuchen y se den una idea de lo que están hablando. Yo tenía que hablarles todo el tiempo del amor de Cristo, envolverme con ellos sexualmente y tener que ir todo el camino con ellos hasta tener que acostarme con ellos. ¿Con quiénes? Con hombres que conocí en los bares donde me llevaba el que le decían el pescador, una persona, un varón que me llevaba ahí. Para le escogí a la persona y él me decía, tienes que trabajar con él, tienes que testificarle de Cristo y tienes que ser una prostituta por Jesús, una hooker for Jesus. Y aunque el caso pudiera ser muy llamativo para las autoridades, estas no ponían ni un poco de atención, ni por el hecho de que David compartía sus enseñanzas incestuosas por correo a todo el pueblo, y como nadie le ponía un alto, se sintió con la libertad de comenzar a mandar incoherencias por correo, ya que empezó a reinterpretar la Biblia y contaba que el paraíso, nombrado así en la Biblia, en realidad era una ciudad espacial construida en una pirámide que estaba adentro de la luna. Hasta ese punto irracional llegó sus enseñanzas con el fin de seguir manteniendo atrapados a sus seguidores, y también nos dan una idea de hasta qué punto tenía controlados a los seguidores para que se creyeran este tipo de tonterías. Pero a pesar de esto, para 1973 ya tenían más de 2.500 miembros en su organización que estaban repartidos en diferentes comunas y en diferentes países. Para ese mismo año, su hijo Eric Berg decidió terminar con su vida aventándose de una montaña en Suiza, después de darse cuenta de todas las atrocidades que había cometido y que habían hecho con él. Aunque esto sea totalmente perturbador, David realmente no se molestó ni un poco y continuó con su depravación y su búsqueda de poder, obligando a todas las mujeres del grupo a participar en algo que nombró como la pesca coqueta, donde tenían la misión de salir a los bares cercanos con el fin de tener relaciones sexuales con cualquier hombre que se les cruzara enfrente, sin ningún tipo de protección o cuidado, ya que con esto buscaban enganchar a los hombres para pedirles dinero o llevarlos a la comuna. Sin embargo, se llega a contabilizar de que a pesar de que eran unas 1.000 o 1.500 mujeres en la secta para ese momento, llegaron a tener relaciones con más de 250.000 hombres diferentes, de los cuales quedaron embarazadas o contrajeron alguna enfermedad venérea. A pesar de que la secta había llamado la atención de la autoridad durante los 90s, y no por el abuso sexual de niños, sino por evasión fiscal, los miembros de las comunas solían desplazarse hacia nuevos condados o nuevos países, llegando a tener presencia en más de 70 países con más de 280 comunas. Sin embargo, eran tantos los casos de abuso que fue incontrolable que en países como Suecia, Italia y España se pusieran a hablar del tema. Pero fue hasta 1993 que se destapa una de las tantas cañerías en Argentina. Había varias denuncias de personas que aseguraban que sus hijos eran utilizados en prácticas extrañas por varios grupos de personas. Además, varios locales reportaron un predio en donde se veían entrar muchos niños. Al inicio, las autoridades creyeron que se trataba de una posible red de secuestradores, y al investigar un poco, notaron que los niños salían del predio con toda naturalidad. Cuando por fin recibieron las órdenes de cateo, los policías entraron a una de las casas, en donde encontraron literas pegadas unas con las otras, en un pequeño cuartito que estaba repleto de niños, que en total eran 72. Estaban durmiendo en el lugar cuando comenzaron a revisar las casas. Poco a poco empezaron a revisar los demás cuartos del predio, y en total se llegaron a contabilizar 270 niños de países como Canadá, Francia, Irlanda, España, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, México, Venezuela, Colombia y Noruega, que eran ocupados para satisfacer las necesidades del grupo o si recibían la visita de David Berg.
el cateo lograron recuperar, por supuesto, y lógicamente, mucho material pornográfico de menores. Lo curioso es que este tipo de prácticas se siguieron llevando a cabo durante años y con total impunidad, ya que esta organización solo pudo terminar hasta 1994, cuando David Berg fallece a los 75 años de edad con total tranquilidad mientras estaba de vacaciones en Portugal. A pesar de que el grupo terminó en manos de su supuesta segunda esposa, Karen, aparentemente se dedicó a cambiar la ideología del grupo y se dice que eliminó las prácticas incestuosas y de abuso sexual contra los niños, pero esto es un pero muy largo, porque tienen denuncias de que este tipo de organizaciones sigue teniendo este tipo de abuso en contra de los niños, a pesar de que se hayan rebautizado con un nuevo nombre que es conocido como la Familia Internacional, que hasta hoy en día que se está subiendo este episodio sigue estando activa y con adeptos por todo el mundo, lo cual nos hace ponernos alerta porque ya es incontrolable que en cualquier momento se nos pueda cruzar una de estas organizaciones o podamos estar viviendo cerca de uno de estos sitios donde se lleven en práctica este tipo de abusos y ni siquiera nos demos cuenta. No es raro que en México se lleguen a ver cada 2 cuadras una iglesia o una organización nueva, ya sea de cristianos, testigos de Jehová, jesuitas, judíos, lo que sea. Siempre hay una nueva organización con un nuevo nombre, con nuevas personas que han salido de otra organización, pero siempre es la búsqueda de poder y la manera en cómo poder obtener algo de las personas de maneras asquerosas, como este tipo David Berg. Entonces siempre manténganse alerta. Es importante que si conocen a una persona que esté metida en este tipo de organizaciones, hablen con ellos para que se den cuenta antes de que les llegue a pasar este tipo de prohibiciones o este tipo de abusos en contra de ellos, si bien les va, porque en otros casos de sectas hasta con la muerte lo terminan pagando. Entonces es muy complicado el tema de la religión y las sectas. Siempre es muy controversial en el programa. Saben que mi postura siempre es en contra de todo eso, pero pues la verdad es muy complicado poder controlar el pensamiento y hacerles ver a todos en lo que están cayendo. Pero pues aquí vamos a hacer nuestro granito de arena, a pesar de que este tipo de organizaciones sigan existiendo, y que de hecho me gustaría hacer una especie de segunda parte en la que investiguemos más sobre la Familia Internacional y ver todas las denuncias que se están acumulando hasta hoy en día en su contra, porque constantemente se están saliendo a la luz más casos de esta organización y ellos cambian de nombre y se cambian de país. Entonces es muy difícil que le sigan el paso, pero la organización se sigue manteniendo activa públicamente. Entonces es algo que a pesar de que se niegue que exista o que se oculte, pues la verdad es que sigue existiendo con total normalidad. Pero bueno, antes de que nos despidamos, también me gustaría hacer como una pequeña reflexión sobre que no es aislado este tipo de casos, ya que no solamente a las personas de escasos recursos les puede suceder este tipo de cosas, también a las personas con grandes ingresos también llegan a caer en sectas. Todas las personas son vulnerables a esto, y uno de estos casos, y que más se ha nombrado en el caso de los niños de Dios, es el de Joaquín Phoenix, el famoso actor que ha interpretado al Joker últimamente, pero que yo lo conozco mejor por la grandiosa película de Señales y su gorrito de aluminio. Entonces su familia estuvo involucrada con los hijos de Dios. Exactamente, fueron de las primeras generaciones del culto y que habían estado en la comuna oficial de David Berg en Huntington Beach, en California. Sin embargo, cuando se conocen sus padres y empiezan a mantener una relación cercana, deciden que sean trasladados a una nueva comuna en Sudamérica, en donde uno de los hermanos de Phoenix lamentablemente
tuvo este tipo de abusos sexuales por parte de los líderes de la secta y que realmente fue ocultado por muchos años, porque esto comenzó desde los 4 años hasta que se decidió contar hasta 2 años antes de que cometiera suicidio. Entonces vemos que la mayoría de los casos de personas que han estado involucradas con este tipo de abusos terminan quitándose la vida por el peso, por la culpabilidad o por los traumas que les han provocado. Entonces ya no es un caso aislado que solamente fuera el hijo de David Berg, fueron muchísimos más a los que afectaron, pero que lamentablemente no se tienen los nombres ni la historia concreta de lo que pasó. Simplemente se vuelven, como dirían muchos, números dentro del caso, pero que realmente no podemos saber específicamente la historia de cada uno. Entonces vean, hasta la familia de Joaquín Phoenix llegó a caer en esto. De hecho, antes, cuando estaban en la secta, tenían otro apellido que creo que era Bourne, y cuando se destapa toda la cloaca, empiezan a ver todas estas prácticas incestuosas y ya no les parece bien a la familia, deciden salirse, y cuando saben lo del abuso sexual a su hijo, deciden cambiarse el nombre y ponerse Phoenix para que nadie los pueda reconocer, y pues también haciendo algo un poquito más ideológico de renacer y tratar de cambiar el estilo de vida que habían estado llevando hasta la fecha y que realmente era deplorable y no se habían dado ni cuenta. Pero bueno, esta es una de las tantas historias de sectas que vamos a analizar aquí en este podcast, pero que sin duda es una de las más asquerosas que hemos tenido, a pesar de que creo que fue un poco corta, pero los detalles ni siquiera se los di completo y aún así se siente la pesadez del tema. Entonces hay muchos detalles que realmente no se pueden decir a la ligera. También hay que mantenernos distantes con ese tipo de aspectos, pero eso no provoca que no existan este tipo de casos. Es lamentable y es muy triste que hasta la fecha se siguen descubriendo organizaciones que siguen tratando con niños. De hecho, la famosa película del mexicano Sonidos de Libertad habla de este tema. Es un caso que desde hace décadas se está llevando a cabo, que está en el ojo público y sigue sin poder resolverse. Al contrario, sigue empeorando día con día. Así que manténganse con cuidado, manténganse alertas de este tipo de organizaciones, porque son realmente peligrosas. A pesar de que no lo vean así, son muy peligrosas. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me dejó un poquito tétrico, decaído, con un mal sabor de boca, por supuesto. No los culparía si ustedes también, pero pues es la realidad, es lo que es, y es la historia que nos han dejado nuestros antepasados, los antepasados de por allá de Estados Unidos, ¿verdad? Porque yo estoy acá en México. Entonces, pues nada, hay que aprender de estos errores garrafales y pues no caer en este tipo de cosas. Pero bueno, ya sin más, creo que es momento de que les recuerde que pueden ir a suscribirse en todas nuestras redes sociales como Facebook, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, todas las plataformas de podcast. Ahí van a poder encontrar el programa, y también pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí voy a estar avisando cada vez que se suba un nuevo episodio. Ahí van a tener las imágenes, memes, y van a poder tener contacto más cercano con el programa. Si es que quieren contribuir en algo, quieren contarnos sus anécdotas, tienen información nueva, noticias interesantes que quieran enviar y compartir con el resto de la comunidad que escucha el programa, pues son muy bien recibidas. Pero hasta entonces los voy a dejar con este mal sabor de boca, y espero que nos sigamos escuchando para el siguiente podcast, que espero que no esté tan asqueroso como este. Pero bueno, esto ha sido todo. Mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el próximo podcast misterioso.